Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio se ha predicado en todas las naciones, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Cristo ascendió. Leímos eso en Hechos capítulo 1. Los discípulos se quedaron ahí mirando. Imagínense cuando están en el parque como un cumpleaños, y hay un globo que de pronto el niño lo suelta y comienza a subir. Y sube, y uno lo queda mirando hasta que ya es tan chiquitito que ya ni lo puede ver más. Y eso es lo que pasó. Ellos estaban viéndolo hasta que ya estaba perdido de sus vistas en las nubes. Y de pronto hay dos ángeles que están ahí diciendo: hombres de Galilea, ¿por qué están mirando hacia arriba al cielo? El Cristo, igual que como ascendió, va a regresar otra vez por ustedes. Y entonces vamos a hablar hoy sobre la segunda venida de Cristo. Y no es algo tan grande, tan profundo, hay tanto que decir, que obviamente vamos a solamente dar como un vistazo de lo que es la segunda venida de Cristo. Pero escogí este versículo 24:14 para poner al comienzo, porque es todavía este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces uno de los eventos, tengo como 11 puntos acerca de la segunda venida que quiero tocar. El primero es que Él viene inesperadamente. Sin embargo, aquellos que están atentos reconocerán que el tiempo está cerca. En Mateo 24:25, cuando Cristo está enseñando a los discípulos acerca de su regreso, y ellos le están preguntando cómo va a ser, y Él les comienza a explicar que va a ser parecido al día de Noé. Y cuando habla del día de Noé, Él luego dice que va a haber gente que se están casando y dando en casamiento, en matrimonio, gente practicando las cosas de la vida. Y entonces, inesperadamente, como con Noé, aunque Noé lo estaba proclamando, aunque Noé estaba diciendo, la gente no hicieron caso, estaban en pecado, pero viviendo sus vidas, y de pronto vino el fin, y entonces era ya demasiado tarde para ellos reaccionar. Y Cristo dice, va a ser inesperadamente. Él lo compara como un ladrón que viene en la noche. Y Él dice que si supieran cuándo viene el ladrón, entonces estarían atentos y listos para cuando venga el ladrón poder defenderte, poder asegurar que no se va a entrar a la casa y robarte. Pero Cristo dice que va a ser así, va a venir como un ladrón en la noche cuando uno no lo espera. El ladrón no dice, mira, quiero saber si mañana a las 3 de la mañana está bien si te robo. El ladrón no entra al banco y le dice al banco, mira, quiero hacer una cita para venir y robarte. No, viene cuando nadie lo espera. Entonces hay un sentido del regreso de Cristo que va a ser inesperado, que la gente van a estar pensando que bueno, no va a ser ahora, no lo están esperando. Sin embargo, Él dice, pero cuando ustedes ven estas cosas, dense cuenta que el tiempo se acerca, que mi regreso se acerca. Y tenemos que reconocer, con cada día que pasa estamos más cerca a su regreso. Y vamos a hablar acerca de ciertas cosas que estamos viendo hoy en día. Número 2, tomará más tiempo de lo que esperamos. Ahora, hablando de los creyentes, los cristianos, Él comparta en esos capítulos 24 y 25, no les dice a los discípulos exactamente cuándo regresa, porque Él les explica, mira, no les toca a ustedes saber el hora o el día específico, pero lo que ustedes tienen que hacer es estar listos, estar preparados. Y entonces Él comienza a dar varios ejemplos. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? A quien el Señor le deja encargado su propiedad y sus bienes. Es el siervo que cuando el Señor se va y regresa, lo encuentra trabajando. Y Él explica en una parábola, había un siervo y su Señor se fue de viaje. Lo dejó a cargo de todos sus bienes. Pero el Señor se demoró, se quedó en el viaje, duró más de lo que el siervo pensaba, y entonces se descuidó y comenzó a maltratar a los otros siervos y comenzó a malgastar los bienes del Señor. Y dice, y ese Señor va a regresar en una hora cuando ese siervo
no lo está esperando. Otra vez, pero él explica que hay 10 vírgenes y 5 vírgenes fueron en capítulo 25 de Mateo con suficiente aceite, preparadas para la noche, preparadas por si acaso se demoraría el novio, pero otras 5 no eran sabios y no llevaron lo suficiente que necesitaban, y luego estaban sin suficiente aceite, tenían que ir y buscar, y cuando regresaron ya el novio había llegado. Todas esas parábolas Cristo las está dando, explicando: el novio se va y él va a regresar, pero hay muchos que se van a descuidar. No va a ser un poco más largo de lo que ustedes están pensando que se va a tomar. Número 3, todos lo verán. Él dice, todos lo verán en ese día. Cuando Él regresa, todos los verán. Todos ojos verán a Cristo regresando a la tierra. Y número 4, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que están viviendo a su regreso los encontrará en el aire, a ellos. Primera Tesalonicenses 4:16. Cuando Cristo regrese, dice, los muertos en Cristo resucitan primero. Que el mar va a soltar a sus muertos. Las tumbas, los sepulcros van a soltar a sus muertos, los que están en Cristo. Imagínense la violencia sobre la tierra, lo que va a suceder, de estar viviendo en ese momento para los que no son seguidores de Cristo. Desde la historia, todos los que son salvos, todos los redimidos, todos los que tuvieron fe en Cristo y en Dios, y aún antes de Cristo creían en las profecías, y por eso, por su fe, son salvos. Y de una sola vez, en un instante, la tierra y el mar va a soltar sus cuerpos. Y entonces nosotros que estamos vivos en ese momento, nos vamos a encontrar con ellos en el aire, dice, en las nubes. Y Cristo en ese momento regresa. Número 5, los judíos regresarán a la tierra prometida. Y dice, cumplido el 14 de mayo 1948. Nos damos cuenta que por siglos Israel no tenía tierra. Vemos los estudios de la palabra, vemos las mapas detrás de nuestras Biblias y vemos a Israel, y nos podemos olvidar que antes del 1948 el mapa no era así. Israel no existía en ese territorio, no tenían una nación, no tenían tierra, no tenían un país. Estaban esparcidos por toda la tierra. En Latinoamérica, los Estados Unidos, Rusia, Europa, África, Asia, pero muy pocos viviendo en la tierra de Israel hoy en día. Y Israel no era una nación, eran personas esparcidas en toda la tierra. Isaías está en sus notas, pero también voy a leer Ezequiel 37, y si quiere escribe al lado del punto número 5, Ezequiel 37, 21 al 22. Dice, y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas las partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Y vemos que Cristo, esa profecía, y Isaías 11 al 12 se cumplieron el 14 de mayo de 1948, cuando en ese momento Inglaterra, que tenía posesión de Israel, de esa región, cuando salieron, en vez de entregarlo a los árabes que vivían ahí en ese momento, lo entregaron a los judíos, y judíos comenzaron a regresar de todas partes del mundo a Israel. Punto número 5. No solamente a Israel, a la tierra, pero regresarán a Jerusalén, porque cuando regresaron, la mitad de la ciudad y parte de la ciudad de Jerusalén todavía pertenecía a los musulmanes y los árabes. Pero dice que los judíos regresarán a Jerusalén.
Esto fue cumplido el 7 de junio de 1967. Escucha lo que dice Zacarías capítulo 8, versículo 3. Dice: así dice el Señor, regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad y monte del Señor Todopoderoso, como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso. Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en mano debido a su avanzada edad. Y los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso. El remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días. Pero también a mí me parece imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor: salvaré a mi pueblo de los países del oriente y occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, en la verdad y en la justicia. Entonces Israel va a regresar a la tierra prometida, que por siglos habían dejado. La nación de Israel va a regresar y van a regresar a Jerusalén y andar y caminar en Jerusalén. Y eso se cumplió en junio de 1967. Y la razón es que punto número 7 dice: los enemigos de Israel harán guerra, pero serán rápidamente vencidos. Harán guerra, pero serán rápidamente vencidos. Ahora, la razón que cuando vemos esto, esto es algo que va a suceder una vez más, por lo menos esto va a suceder, pero esto sucedió en 1967, en lo que llamamos la guerra de ¿cuántos días? ¿Cuántos saben? La guerra de 6 días, the 6-day war. Israel en 1967, ni 20 años de haber regresado, una nación nueva, ni 20 años cumplidos. Aquí pueden ver, yo que sé que es un poco pequeño, pero Egipto, Siria, Jordán, Irak y Líbano en particular, esos 5, todos en contra de Israel, apoyados por Algeria, Kuwait, Libia, Morocco, Pakistán, the PLO, Sudán y Tunisia, apoyando a esos 5, y atacaron a la misma vez del mar, del sur, del oeste, del norte. Y esta nación, Israel, solitos en 6 días, con ejércitos lo triple de los números que ellos tienen, los vencieron. Ahora la palabra dice que los enemigos vendrán y estarán alrededor de Israel y Jerusalén para atacarlo. Y cuando lo hicieron, en 6 días, esta nación de tan solo 19 años de haber iniciado nuevamente, vencieron a 5 países en 6 días. Porque cuando Dios está contigo, nada ni nadie puede estar en contra. Amén. Y entonces esos son cosas que estamos viendo nosotros hoy en día, y nos da un poco de idea de cómo va a ser en el último día, cuando otra vez los ejércitos tratan una vez más de enfrentarse contra Israel. Número 8, en Jerusalén los sacrificios serán reinstituidos. Habrá un pacto de 3 años y medio. Okay. Los sacrificios serán reinstituidos. En este momento en Israel tienen nación, tienen la ciudad de Jerusalén, el capital, pero no tienen el templo. Y sin el templo no pueden hacer sacrificios, igual como leemos en el Antiguo Testamento. La razón que nosotros no lo practicamos es porque creemos que Cristo es el Cordero de Dios, que murió una vez y ya esa parte de la ley se acabó, se cumplió en Cristo. Por eso nosotros no tenemos sacrificios. Pero los judíos que no han aceptado a Cristo como su Mesías, su Salvador, ellos todavía necesitan hacer sacrificios. Y los judíos hoy en día en Israel tienen todo listo y han dicho, es documentado, que tan pronto que ellos pueden establecer el templo, van a comenzar a ofrecer holocaustos, no solamente para las personas que viven hoy, pero van a tratar
de hacer holocaustos suficiente para perdonar los pecados de todos los judíos desde que el templo fue destruido hace 2000 años atrás. Es documentado. Y entonces nosotros creemos, porque dice en Daniel, el profeta Daniel dice que en los últimos días los holocaustos o sacrificios se van a acabar. Para acabar, quiere decir que tienen que ser instituidos otra vez. Y creemos, Daniel 12 dice que se va a establecer esos sacrificios. Y entonces creemos que van a ser reinstituidos. Y lo creemos porque sabemos que eso es la intención de Israel. Tienen toda la intención de hacerlo, tienen todo listo. La única razón que no lo están haciendo es que en este momento sobre el monte donde deben de construir el templo, ahora mismo hay una, ¿cómo se dice? Mezquita musulmán en ese lugar. Y entonces no pueden hacerlo porque tienen que construir el templo en ese mismo lugar. Continuando el punto número 8, en Jerusalén los sacrificios serán reinstituidos. Habrá un pacto por 3 años y medio. Y luego el anticristo se establecerá, la abominación que causa desolación, de la cual Cristo habló en Mateo 24. Cuando hablamos de 3 años y medio, y esto puede ser lo que va a traer otra vez, abrir la puerta para que los judíos hoy pueden construir el templo y comenzar con los sacrificios. Porque dice que va a haber un pacto que va a durar 3 años y medio. Y puede ser eso mismo que es los términos, el acuerdo entre Israel y las naciones alrededor, que le van a permitir a ellos volver a construir el templo y comenzar los sacrificios según la ley de Moisés. Pero después de 3 años y medio, alguien, el hombre que conocemos como el anticristo, va a quebrar, va a romper ese pacto, va a establecer en el lugar santo lo que Cristo llama la abominación que causa desolación en el lugar santo. Va a acabar con los sacrificios diarios. Y a partir de ese momento van a haber otros 3 años y medio hasta que regrese el Señor. Por eso tenemos ese tiempo de 7 años. Los primeros 3 años y medio va a haber paz. Los últimos 3 años y medio va a haber ya el anticristo se revela, se muestra, se manifiesta, y luego hay guerra durante esos 3 años y medio. Y Cristo regresa al fin de ese tiempo. Ahora, punto número 9. Durante este periodo de tiempo, el anticristo recibirá una herida mortal y parecerá que muere, y luego se recupera y volverá a la vida. Y muchas personas adorarán a la bestia o al anticristo por este milagro que vemos en Apocalipsis capítulo 13. Entonces muestra el diablo tratando de imitar la obra de Dios. Él va a recibir, ese hombre, creo que él va a recibir una herida mortal, que cae muerto y luego regresa a vivir. Después de cierto, él regresa a la vida, y entonces parece igual que a Cristo. Cristo murió y resucitó. Ese hombre va a morir, pero luego va a venir a la vida otra vez. Y cuando ese milagro sucede, todos lo van a ver y muchos van a creer en él y seguirlo a él y adorarlo a él. Y es muy probable que en ese momento el que regresa, si ya no estaba ahí, el que regresa va a ser Satanás poseyendo a este hombre. Y por eso los prodigios y los milagros que él va a hacer. Punto número 10. Durante estos 3 años y medio habrá 2 testigos que vemos en Apocalipsis 11, que se aparecerán en Jerusalén. Nos dice claramente, estos 2 testigos van a estar en Jerusalén, caminando en las calles de Jerusalén. El anticristo por 3 años y medio los va a querer matar y no va a poder matarlos. Y ellos van a tener poder para hacer milagros y prodigios, como vemos del profeta Elías y Moisés. Y van a hacer obras como traer sequía, como traer plagas, como vemos en el Antiguo Testamento. Estos 2 hombres por 3 años y medio en Jerusalén para proclamar la verdad de Dios se van a oponer al anticristo y no les va a poder él tocarlos a ellos. Pero después de los 3 años y medio, entonces mira, por eso la palabra dice, el que ve estas cosas, si mañana o el año que viene nos damos cuenta que Israel ahora va a construir el templo, si vemos que están volviendo a tener sacrificios, si de pronto vemos que hay 2 hombres caminando sobre las calles de Jerusalén, predicando y anunciando las obras y los milagros de Dios,
y declarando sequía, y viene una sequía. Si ves estas cosas sucediendo, el que tenga oídos, que oiga, porque estamos en esos días. Después de esos 3 años y medio, Dios va a permitir que el anticristo mate a estos 2 profetas. Estos 2 hombres dice que van a estar sus cuerpos en las calles de Jerusalén por 3 días. Y que van a rehusar a enterrarlos y los van a dejar en la calle donde murieron por 3 días. Y dice que los ojos de todas las naciones los verán a sus cadáveres, verán a sus cuerpos. Y hoy en día estamos viviendo en un momento en cual eso sería posible. Porque en el tiempo de Jesús, en el tiempo en que el profeta o el ángel le da ese mensaje a Juan en Apocalipsis, a decir que en 3 días toda la gente del mundo iban a poder ver a estos hombres en tan solo 3 días, era imposible. Nadie del mundo, no todos los habitantes de la tierra podrían verlo. Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, con el internet que tenemos, con poder, como dicen, el live streaming, todas las naciones de la tierra podrán ver, mientras que está sucediendo esto en vivo, a estos 2 hombres y sus cuerpos en las calles de Jerusalén. Y después de 3 días resucitarán y comenzarán a ascender frente a toda la gente y todos los que están vivos en ese momento. Si eres pretribulación, crees que la iglesia va a estar en el cielo. No voy a tocar ese punto. Si es posttribulación, crees que la iglesia va a estar aquí. Lo vamos a ver de primera mano. Pero los que están aquí lo van a ver sucediendo en sus teléfonos, en el televisor, lo van a ver en ese momento ellos ascendiendo. Y ahí llegamos al punto número 11, porque ya estamos acercándonos a la 7ª trompeta. Y Apocalipsis 11 nos dice que cuando suene Jesús, la 7ª trompeta, Jesús regresará con gran gloria. Y el ángel declara en capítulo 11, 4 cosas suceden. El reinado de Jesús comienza en la tierra. El tiempo de la ira de Dios ha llegado sobre los impenitentes. El tiempo de los muertos ha llegado. Y ha llegado el momento de recompensar a los justos. Eso todo está sucediendo en la 7ª trompeta. Entonces, volvemos a lo que dice Mateo 24. Y este evangelio, este mensaje de las buenas nuevas será predicado en todo el mundo y a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Desde Cristo y la ascensión y desde el día de Pentecostés, esto es el mensaje que se ha predicado. Cada vez que se reunían para compartir la comunión, era declarando la muerte de Cristo y su ascensión hasta que Él regresa por nosotros un día. Es la esperanza de la iglesia. Y por eso, ¿qué hacemos entonces en respuesta a esto? En sus notas hay 3 espacios. El primero es proclamar este mensaje. Proclamar este mensaje en el mundo. Ahora mira, qué increíble es lo que Cristo le está diciendo a los discípulos. Proclamar este mensaje en todo el mundo. No estamos hablando de 2018. Estamos hablando de el año 33 AD. Cristo diciendo a sus discípulos, vayan y prediquen este mensaje a todo el mundo, a todas las naciones, haciendo discípulos de todas las naciones. Hablándole a unos 120 personas más o menos. Donde no había ni correo electrónico, no había el correo UPS, no había forma de enviar, ni había un fax machine. Era persona por persona, compartiendo su vida, su testimonio, su experiencia, explicando uno a uno. Y Él les dijo a ellos, llevan este mensaje a toda la tierra. Una forma pareciera como un llamado, una petición, una expectativa de Cristo increíble, difícil de creer que fuera posible, que Cristo esperaría que estos hombres iban a poder hacer eso en el tiempo de ellos.
Pero mira cómo es Dios. Primero, Él sí lo dijo. Él sí esperaba eso de ellos. Pero abren conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Es el momento en que ellos, en el día de Pentecostés, los discípulos reciben el Espíritu Santo. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullecillo, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Mira el versículo 8 y 9. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia y Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, Frigia y Panfilia, de Egipto y las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitas llegadas de Roma, judíos y proselitos de cretenses y árabes, todos por igual lo oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ahora pueden ver en este mapa cada lugar que se mencionó en este mapa, cubriendo todo el imperio romano. Todos estaban en Jerusalén el día de Pentecostés para celebrar las fiestas, pero no eran de Jerusalén. Eran peregrinos, estaban visitando. Y Pedro y los discípulos salen a las calles, comienzan a predicar, les predica, y al final del capítulo ellos dicen: hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pedro dice: arrepiéntense y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo y serán salvos, tú y tu casa. Y ese día 3,000 creyeron, y cada día más creyeron. Y como eran visitas, ¿qué hicieron en los próximos meses? A semanas regresaron a sus casas. Antes que un solo discípulo fuera en un solo viaje misionero, porque si te preguntara, ¿cuánto tiempo crees que le tomó el evangelio cubrir el imperio romano? Algunos dirían: no sé, tal vez 10 años, tal vez 100 años. Dentro de 6 meses, al primer año, ya había creyentes en todo el imperio romano. Entonces, cuando Cristo le dice a los discípulos: vayan a todas las naciones y hagan discípulos, cuando ellos llegaban y comenzaban a hablar de Jesús, ya había gente ahí. Yo estaba ahí ese día, yo estaba ahí cuando el día de Pentecostés y creímos. Ahora discípulame, ahora enséñame, yo necesito crecer. Pero Cristo, Dios ya había hecho la mayoría del trabajo por ellos. Cuando Cristo dice: vaya y hagan discípulos de todas las naciones, Él va delante de nosotros. Cuando Él dice: yo voy a ir con ustedes, Él les en un solo momento, ellos predicaron. Y había creyentes, miles y miles de creyentes que regresaron a sus casas. Ahora ellos tenían que ir y discipularlos, tenían que ir y enseñarles a ellos, tenían que ir. Pero mira cómo Dios ya va delante de nosotros haciendo lo imposible posible. Y eso también, lo otro es buscar personas de paz. Están en Hechos 2, ahora abren a Hechos capítulo 10. Proclamar el mensaje al mundo.
Cristo les enseñó a los discípulos lo que llamamos la estrategia de personas de paz. Busca a personas de paz. Cornelio era un centurión romano, un hombre de mucha autoridad e influencia, pero dice en el capítulo 10 que vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Y era un hombre que buscaba de Dios, tenía temor de Dios, daba obras de beneficencia a los pobres, y por eso un ángel se aparece a él. Y le dice el ángel, le preguntó Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Ahora el ángel se presenta a Cornelio, un hombre de paz, un hombre que buscaba de Dios. Y el ángel se le presenta, qué interesante, el ángel se le presenta enviado por Dios, por Cristo, porque este hombre gentil romano tenía un corazón dispuesto a Dios, estaba buscando a Dios. Pero el ángel no se le presenta y le dice, mira Cornelio, como estás buscando a Dios y como tus ofrendas han llegado a la presencia de Dios, Él me envió a mí a decirte, ¿quién es Jesús? El ángel no le dijo eso. ¿Por qué? Porque no fue a los ángeles del cielo a quien Cristo dijo, vaya y hagan discípulos. No eran los ángeles a quien Él dijo, ustedes testificarán de mí. Y entonces el ángel dijo, no, eso a mí no me corresponde. Pero vaya y busca a Pedro. Él va a venir y Él te va a contar. Él te va a decir cómo ser salvo. Buscan a Pedro, Pedro viene, Pedro está hablando y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, dice que toda la casa estaba llena. Imagínense, Cornelio, un ángel se le apareció. Y entonces él le contó a todo el mundo. Mira, yo no sé lo que me va a decir, pero un ángel me apareció y me dijo que buscara a este hombre. Entonces él no se quedó ahí solito y quieto para escuchar a Pedro, sino que invitó a toda su familia, todos sus vecinos, todos que querían venir. Y la casa estaba llena para escuchar lo que Pablo les iba a decir. Eso es una persona de paz. Que Cristo nos llama a ir y compartir con las personas, con todo el mundo, a proclamar y decir la verdad a todos. Pero hay personas de paz que están diciendo, yo quiero saber más de tu Dios. ¿Quiénes son las personas en tu vida que siempre te buscan? ¿Quiénes son las personas en tu vida que siempre cuando llega el momento del almuerzo, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes planes? Porque ellos quieren estar contigo, quieren conversar contigo, quieren compartir contigo, siempre están invitándote o queriendo ser invitado a lo que tú estás haciendo. Ellos son personas de paz. ¿Cuántas veces hemos estado cerca de alguien así, sin decirles a ellos una sola palabra acerca de nuestro Señor? Proclamar este mensaje en el mundo. Pero ¿sabe dónde comienza el mundo? Nuestro mundo. My world. Nuestro mundo. Entonces yo lo predico, yo lo comparto. Mira, si yo trabajo en Chick-fil-A, yo no voy a ir y predicar a los que trabajan en McDonald's. Porque mi mundo todos los días es Chick-fil-A. Si yo trabajo para IBM, no me toca ir a Google y tratar de ganar a los de Google para Cristo. Mi mundo, mi vecindario. El parque donde yo voy, el gimnasio donde yo voy. Si yo voy a Bodyflex y ese es mi gimnasio, yo no voy a ir a ¿cuál es el otro? A LA Fitness y tratar de ganarlos a ellos. Pero todos tenemos un mundo. Todos tenemos personas con quien podemos compartir. Número 2, preparar la iglesia para su venida. Preparar a la iglesia para su venida. Listos, pendientes, listos. Mateo 25 habla de eso, están listos y preparados. Efesios 4 dice que Cristo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para preparar a la iglesia. Capítulo 5, para que llegue a ser como una novia, lista para su novio, lista para el regreso del Señor. Usando los dones que Dios te ha dado, los talentos, las habilidades que tienes. Mira, todo lo que yo les compartí ahora de la segunda venida de Cristo no es para mí solamente, no es suficiente con tan solo decírselo. Todos tenemos que ir acercándonos, aprendiendo. Y el punto número 3 es perseverar en la fe
hasta el final. Perseverar en la fe hasta el final. Perseverar en la fe hasta el final. Pablo una y otra vez, y Cristo también hablaba de terminar bien, ¿sabe el temor que Pablo tenía? Porque lo sabemos, o por lo menos una de las preocupaciones que Pablo tenía. Porque él dice, yo les escribo porque después de haber predicado, quiero asegurarme que no he corrido en vano. Que después de tantos tiempos, de tanto que he invertido, que tanto que he sufrido, quiero asegurarme que no lo he hecho en vano. Para nada. No, yo quiero asegurarme que cuando yo lo que yo quiero perseverar en las pruebas de la vida, perseverar en las dificultades, hay que perseverar en las circunstancias, hay que perseverar para nosotros en nuestras oportunidades. Y quiero decir esto porque vivimos en un tiempo donde nosotros tenemos tantas cosas que tanta gente en el mundo quisieran tener. ¿Cuántos de sus hijos tienen un PlayStation o un Xbox? ¿Cuántos tienen dos? Un PlayStation y un Xbox. ¿Verdad? Tenemos tantas cosas que niños que no lo necesitan. El niño en África que tiene hambre, que vemos en la tele, él no está pidiendo un Xbox, él está pidiendo comida. Nosotros tenemos tanto que sobreabunda, que la oportunidad y la bendición que tenemos es lo que nos roba a nosotros de terminar bien y de ser instrumental en proclamando y perseverando. Algunos tenemos que perseverar en medio de hambre, otros como nosotros tenemos que perseverar en medio de la prosperidad para que no corremos esta carrera en vano. Voy a pedir que el grupo de alabanza venga y quiero concluir con esto. En la oración estábamos pensando, vino a mi mente el versículo que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cristo dijo, y eso es lo que le dijo a Juan en Apocalipsis 1, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, no es que Dios es el número 1 y mi familia es número 2 o la iglesia es número 3. No, Dios es el primero y el último. Y todo en medio. Entonces, en mi vida, Dios es número 1. Y en mi matrimonio, Dios es número 1. Y en todo lo que yo hago, en todas las áreas de mi vida, nada viene antes que Él. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. En Él todo se sostiene, en Él. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás lista, hermana, para el regreso del Señor? Apocalipsis termina con estas palabras, declarando, pidiendo el regreso del Señor. Dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. El primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para poder entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana.
El Espíritu y la novia. ¿Quién es la novia? Nosotros, la iglesia. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguien añade algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Y dice el versículo 20, el que da testimonio de esas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Señor, sabemos que tú estás presente. Sabemos que tú eres el primero y el último. Que nos has llamado, Señor, a tu gracia y a tu luz. Y que nosotros, este mensaje, Padre, es nuestra carga, es nuestra responsabilidad ser testigos de esto. Aunque algunos nos miran y dirán, ¿en verdad tú crees eso? Aunque otros dirán, no me hables a mí. Hay esa persona de paz, hay ese Cornelio que va a decir, háblame. Yo he estado esperando a alguien, he estado orando a Dios. ¿No crees que eso es lo que pasó cuando Juan de nuestra iglesia estaba compartiendo y se encontró con este Señor? A proclamar este mensaje y a prepararnos para el regreso del Señor, a estar listos para el regreso del Señor, anhelando su regreso, y a perseverar y ser fiel para que nos preparamos los unos a los otros, a asegurar que cada uno terminamos sin correr en vano la carrera. Y puede ser que haya alguien aquí esta tarde que hoy es tu día de salvación, hoy es tu día de aceptar este mensaje, hoy es tu día de decir, voy a prepararme, yo quiero a Cristo. Yo quiero vida eterna, yo quiero su regreso, yo anhelo, yo espero su regreso. Y para todos los demás, eso debe ser el clamor de nuestra alma hoy. Ven, Señor Jesús, te anhelo tu regreso, espero tu regreso. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. En una actitud de adoración vamos a responder cantando, y también te invito otra vez, el altar siempre está abierto si quieres recibir oración, si quieres responder a lo que Dios le está diciendo, si simplemente quiere venir e inclinarse en el altar delante de la presencia del Señor. Vamos a cantar.